Somos el grupo 5 y les vamos a hablar sobre el Antiguo Egipto. La escultura. A través de las esculturas, los egipcios plasmaron sus creencias, su vida cotidiana y su relación con los dioses y faraones, creando un legado en piedra que ha perdurado hasta nuestros días. La escultura egipcia surge en el Valle del Nilo hacia el 4000 a.C. Representa la perfecta unión entre destreza, técnica y profunda espiritualidad. Desde las figuras más arcaicas, talladas en piedra, arcilla o madera, ya se percibe su finalidad ritual: servir de puente entre el mundo de los vivos y el ultramundo, garantizando la inmortalidad del difunto o presencia permanente de los dioses. Características. Las esculturas y bajorrelieves se ceñían de una serie de convencionalismos, cánones y normas que se mantuvieron invariables en casi todos sus periodos durante 3000 años. El canon de 18 puños. Como ideal de este canon debemos considerar una figura humana puesta en pie y que la longitud total del representado guarde una determinada proporción exacta a la de 18 veces la medida de un puño cerrado, pero este sería reemplazado más adelante con un canon de 21 puños. Ley de frontalidad. La ley de frontalidad y la simetría eran inquebrantables y contempladas siempre de frente. Las figuras debían mostrar una rigidez hierática que expresaba respeto y divinidad. Ese hieratismo se contribuía a la perspectiva jerárquica, según cual dioses y faraones aparecían en la escala más grande, seguido de sacerdotes y altos dignatarios, mientras que los sirvientes, bailarines o civiles se representaban de menor tamaño. Los bajorrelieves se caracterizaron por el canon de perfil, ausencia de perspectiva, uso de colores planos y el canon de 21 puños. El canon de perfil era una forma de representación que consistía en dibujar las figuras humanas y dioses con el rostro, las extremidades y los pies de perfil, mientras que el torso y uno de sus ojos se mostraban de frente. Ausencia de perspectiva. No había profundidad, sino yuxtaposición de figuras que se encuentran en un mismo plano. Uso de colores planos. Se utilizaron colores de tonos uniformes con un código que respondía más a criterios simbólicos que realistas. El canon de 21 puños se dio en la época de Akenatón. Las figuras se representaron tal como eran realmente, sin idealizarlas y con una cierta tendencia a humanizarlas. Aparecen con cabezas alargadas, gruesas y cortas piernas y estómagos abultados. También se aproximaban más al naturalismo. Escultura áulica. En el Antiguo Egipto, la escultura áulica se refiere a las obras creadas para la realeza y la corte con una función política, religiosa y ceremonial. Las esculturas de estos seres se regían por la frontalidad y la simetría. Igualmente, las figuras de alto rango se realizaban con un estilo hierático, sin expresión, siguen una perspectiva jerárquica, que era que los personajes más importantes eran de mayor tamaño. Las piezas áulicas monumentales y ceremoniales se erigían en patios, salas y templos y palacios de la corte faraónica. Allí cada estatua encarnaba el Mat, el orden cósmico, y reafirmaba la divinidad del soberano ante súbditos y visitantes. El faraón usó este arte como altavoz de su autoridad. Su nombre y títulos inscritos en jeroglíficos eran la única pista individual en un estilo que de otro modo permanecía impasible y eterno. En el Imperio Antiguo se establecieron los retratos oficiales del monarca en dos posturas: sentado en el trono con gesto impasible y manos en la falda o en marcha con el pie izquierdo adelantado y el cuerpo inmóvil. Fue en la cuarta dinastía cuando esa forma alcanzó su cenit técnico y estético, dando vida a la gran esfinge de Giza y a las colosales estatuas de Kefren y Miserino. En la quinta y sexta dinastía surgieron las figuras genuflexas de Pepi y Userkaf, arrodillados y ofreciendo libaciones, marcando la evolución de la escultura real. En las imágenes se pueden ver estatuas colosales de Kefren, la gran esfinge de Giza y la estatua en pizarra de Pepi I. También los colosos de Memón y un fragmento de la estatua colosal de Ramsés y su hija, donde se ve la jerarquía, teniendo a Ramsés mucho más grande a comparación con su hija. Localización de las obras. Estatuas divinas. Las esculturas de los dioses se situaban en los santuarios. En ellos se colocaba la representación del dios titular del templo, que al ser una imagen sagrada y viva, solo podía ser vista por el faraón o algún sacerdote. También se instalaban estatuas de divinidades en el patio, que eran adoradas por un público más numeroso. Los reyes que promocionaban la construcción de algún templo labraban allí su imagen en dimensiones colosales como instrumento de propaganda. Escultura para la eternidad. En el ámbito escultórico
ocurría lo mismo, se elaboraban unas imágenes que sometidas a los ritos adecuados podían suplantar a la momia si ésta se deterioraba. Son las llamadas estatuas de sustitución. Estas cualidades excepcionales no solo se presentaban en el contexto funerario, sino también en los templos donde las imágenes de dioses y de faraones sometidas a rituales cobraban vida. Para garantizar la comodidad en su otra vida, se idearon unas pequeñas representaciones humanas llamadas useptis. Su nombre deriva del verbo egipcio usep, que significa contestar, que las figurillas respondían a la llamada del Señor de la sepultura para realizar los trabajos pesados. El lenguaje de la escultura debía cumplir la finalidad mágica. Las obras debían estar ejecutadas de una manera correcta, usando un lenguaje calificado que se mantuvo a lo largo de los siglos. Los poderes mágicos de las imágenes, lejos de ser mero ornamento, cada estatua y cada relieve cumplían una función utilitaria en un rito funerario y religioso. Para garantizar la integridad del espíritu, ningún miembro del cuerpo podía faltar. El rostro parecía de perfil para preservar la nariz, el tronco de frente para asegurar la visión y cada extremidad desde el ángulo ideal. La omisión de un detalle podía hacer una mutilación mágica del difunto en la eternidad. Con estas convenciones, tipologías y técnicas artísticas, la escultura egipcia consolidó un lenguaje eterno que aunaba arte, poder y religión en la búsqueda de la inmortalidad. Ahora voy a hablar acerca de la escultura popular egipcia, qué es, los materiales, sus características y funciones y también su desarrollo. La escultura popular se caracterizaba por representar escenas de la vida diaria, figuras de trabajadores, animales y amuletos protectores. Muchas de estas esculturas tenían una función simbólica o ritual, como los useptis, que eran pequeñas figuras colocadas en las tumbas para servir al difunto en el más allá. Además, los artesanos solían esculpir figuras que representaban la fertilidad, la familia y la protección. Hablando acerca de los materiales de la escultura popular, para las esculturas de uso cotidiano y religioso del pueblo se utilizaban materiales más accesibles y fáciles de trabajar, como por ejemplo la madera. Esta era muy común en figuras de trabajadores, animales y amuletos, fácil de tallar y ligera, por lo que se usaba mucho en los modelos para tumbas. También utilizaban la arcilla, que era utilizada sobre todo en pequeñas figuras y amuletos. Esta era moldeable y abundante, es ideal para representar escenas cotidianas, ya que eran mucho más pequeñas. También utilizaban la piedra caliza. Esta también era fácil de tallar, se utilizaba en estatuillas de tumbas y templos menores, ya que permitía mejor detalle en el acabado. Utilizaban otro tipo de material que era la fayenza egipcia, que esta es una cerámica vidriada azul o verdosa, utilizada en amuletos, estatuillas y figuras de dioses. Su color brillante tenía un valor simbólico. También utilizaban otros materiales como el yeso pintado, que en algunas esculturas, como por ejemplo de arcilla o madera, que eran como que materiales más frágiles, se aplicaba o se revestía una capa de yeso para así alisar la superficie y luego aplicar color encima. Utilizaban pigmentos naturales derivados de minerales como el ocre, la malaquita o carbón. Hablando acerca de las técnicas, podemos decir que los primeros pasos de la técnica escultórica eran parecidos a los de la pintura y el relieve, ya que igual que en las representaciones bidimensionales, la escultura también se regía por un sistema de proporciones que ya estaba establecido. Cuando llegaba un bloque de piedra al taller, se trazaban los cuadros que servían de referencia para realizar una figura, pero si en muchas ocasiones la pintura llegaba con un croquis en papiro o algún boceto, para las estatuas se utilizaban modelos de pequeño tamaño de piedra o de yeso que se adaptaban a la escala de los cuadrados. Una vez dibujadas las líneas guías, se bocetaba el perfil de la figura en los dos costados de perfil y en la visión frontal, en la cara posterior. En muchas ocasiones el reverso no se labraba porque las esculturas iban adosadas a un pilar o a un muro. Se tallaban con cinceles puntiagudos de bronce y luego se pulían con esmeril para conseguir superficies tersas y nítidas que a menudo se pintaban. El método para lograr una imagen consistía en dibujar previamente la escultura desde los 4 lados. Esto era muy fundamental, ambos laterales, el frontal y el posterior. Luego proyectar estos dibujos sobre el bloque cuadrangular para poder así lograr la figura completa. Luego para el pulido final se frotaba la pieza con arena mojada. Se realizaron estatuas de distintas escalas, desde escalas súper grandes hasta también muy pequeñas.
Entre las características de la escultura popular egipcia está principalmente que utilizaban materiales duraderos. Se usaban cuando se quería que la escultura perdurara en el tiempo, especialmente en contextos funerarios y religiosos. Esto aseguraba que la figura siguiera cumpliendo su función en la otra vida o protegiera al difunto eternamente. Se han conservado algunas esculturas de madera debido a las propiedades de sequedad del clima egipcio. En las figuras de madera se trabajaba cada parte por separado, después se ensamblaba cuerpo, brazo, antebrazo, cada partecita y se recubría luego la superficie de la madera con una capa de estuco, sobre la cual se pintaba para darle un carácter un poquito más natural. Otra característica es que utilizaban proporciones simbólicas. Por ejemplo, las figuras más importantes eran representadas con mayor tamaño, así destacaba su jerarquía. También aplicaban expresiones idealizadas, esto quiere decir que los rostros eran serenos, sin emociones exageradas y así reflejando la eternidad y el equilibrio, que era lo que ellos buscaban transmitir. Aplicaban también el uso de la policromía. Esto quiere decir que muchas esculturas estaban pintadas con colores vivos para darles mayor realismo. Están también los bajorrelieves y altorrelieves, que eran técnicas que permitían representar escenas con múltiples personajes y dar profundidad visual. El bajorrelieve, donde las figuras están levemente esculpidas sobre la superficie, era común en las paredes de templos y tumbas. El altorrelieve, en cambio, permitía mayor volumen, especialmente en figuras divinas o reales. Utilizaban colores simbólicos. Aunque hoy vemos muchas esculturas sin pintura, probablemente por el desgaste, originalmente se pintaban con colores simbólicos. Por ejemplo, el rojo indicaba vitalidad y energía, el negro fertilidad y resurrección, el dorado representaba lo divino y el verde representaba renovación. Otra característica es que normalmente las esculturas egipcias tenían una función ritual y religiosa. Esto quiere decir que las esculturas no solamente eran decorativas, sino que tenían un valor espiritual. En los rituales funerarios, por ejemplo, se creía que el alma del difunto podía habitar la estatua y participar en el culto y las ofrendas que se le presentaban. Esculturas al servicio de los difuntos. O también podemos mencionar las funciones por las que utilizaban las esculturas. En primero está que podemos contar los amuletos protectores, que su función era garantizar que el alma del difunto pudiera atravesar sin peligros el más allá y alcanzar el reino de Osiris. Los antiguos egipcios emplearon una serie de pequeños objetos como protección contra las fuerzas malignas que creían que les acechaban. Estos talismanes fueron llevados por los vivos para evitar maldiciones e encantamientos, pero sobre todo tuvieron un amplio uso funerario, colocados entre los vendajes de las momias para proteger el alma del difunto de los peligros que se exponían durante su viaje al inframundo. Estos amuletos se elaboraban con materiales muy diversos como la fayenza egipcia, piedras como el alabastro, distintas piedras semipreciosas como la turquesa, la cornalina o el lapislázuli, y metales como el oro y la plata. Pero ciertamente su uso funerario es el más conocido, puesto que se han hallado miles de estos trabajos y objetos entre las vendas de las momias, sobre todo a partir del tercer periodo intermedio, cuando se desarrolló una auténtica industria de fabricación de amuletos, que presentaban una variedad sorprendente. Entre otras de las funciones de las esculturas para servicio de los difuntos estaban las representaciones cotidianas. Las esculturas populares solían representar escenas de la vida diaria, incluyendo figuras de trabajadores, artesanos y campesinos. Estas figuras eran comunes en tumbas y templos locales, por sus creencias en la vida después de la muerte. Las pequeñas figuritas que representan escenas cotidianas tuvieron mucha importancia durante el periodo intermedio y también en el Imperio Medio. Cabe destacar el conjunto de la tumba de Mequetra, donde se encontraron banquetas que representan graneros, panaderías y escenas agrícolas, todas talladas con gran detalle como si quisieran transportar esa realidad al mundo de los muertos. Estas representaciones tenían una función funeraria. Aunque estas esculturas puedan parecer simples, la mayoría se realizaban con un propósito funerario y muy simbólico. Este era muy profundo. Eran colocadas dentro de las tumbas y tenían el objetivo de acompañar al difunto en su vida eterna. La religión egipcia creía que la vida después de la muerte era una prolongación de la vida terrenal, para que el alma del difunto, es decir, el Ka y el Ba,
pudiera vivir en el más allá, necesitaba alimentarse, tener bienes, música, sirvientes, como si siguiera existiendo en un plano físico. Pero como esto ya no era posible exactamente porque el cuerpo ya no lo podía hacer por sí mismo, se usaban las esculturas como sustitutos mágicos y simbólicos. El difunto no necesitaba trabajar él mismo. Las figuras representaban a sirvientes que lo harían por él eternamente. Por ejemplo, una figura de un panadero amasando pan era como tener un sirviente de pan en el más allá. Estas esculturas eran como una forma de garantizarle al difunto comodidad y abundancia. Por ejemplo, en las imágenes podemos visualizar maquetas y esculturas que demuestran servicios de otras personas realizando para servir a este difunto que ya no puede realizar esas actividades, que necesita ser servido en el más allá. Otro tipo de esculturas al servicio de los difuntos eran las esculturas de reconocimiento de difuntos. En los enterramientos la momia era acompañada por estatuas similares al difunto para que él pudiera reconocer su anterior cuerpo. Las esculturas de las tumbas son imitaciones embellecidas. Las esculturas, al igual que las pinturas, estaban al servicio de temas mágico-religiosos. No estaban hechas para ser vistas por los mortales, sino para ser encerradas en el serdab. La función de la escultura, de igual manera que las pinturas en las tumbas, era permitir que por su intermedio se asegure la vida del difunto en el más allá. Es por eso que al escultor se lo llamaba el hombre que es capaz de dar vida o también de conservarla. El personaje se superaba de lo cotidiano y se embellecía, se eternizaba. Su cuerpo estereotipado era siempre perfecto. La representación da sensación de poder, bello rostro, hombros poderosos, cintura estrecha, brazos y piernas fuertes. Desarrollo por etapas históricas. Ahora quiero hablar acerca del desarrollo de las esculturas en las distintas divisiones cronológicas que son el Antiguo, Medio y Nuevo Imperio. Cada periodo reflejó diferentes valores sociales, estéticos y religiosos que se proyectaron en sus representaciones escultóricas. Comenzando por el Imperio Antiguo, durante esta etapa, los egipcios tuvieron una visión muy fuerte sobre la eternidad y la permanencia, así que sus esculturas reflejaban eso. Usaban materiales duros y duraderos como la piedra caliza, el granito o la diorita, porque su objetivo era que esas esculturas sobrevivieran al paso del tiempo. Las formas eran muy macizas, rígidas, cerradas, con figuras que se veían casi cúbicas, con los brazos pegados al cuerpo y también las piernas juntas. Todo esto era para que justamente evitar que se rompieran con el tiempo. También en esta época empezaron a aparecer figuras más pequeñas como los usheptis que ya hemos mencionado anteriormente, que eran estos sirvientes mágicos para el difunto en el más allá, y también las esculturas ya mencionadas de actividades cotidianas como panaderos, campesinos, carpinteros, que representaban el trabajo que debía continuar en la otra vida o el servicio que debían realizar por el difunto. Todo esto tenía un fin religioso y funerario muy fuerte. Ahora hablando acerca del Imperio Medio, en este periodo las representaciones se tornan más naturalistas. Se multiplican las esculturas individuales con rasgos faciales marcados y gestos más humanos. Aumenta la importancia de la entidad personal. Es la época donde aparecen las estatuas cubo y otras formas innovadoras. Nuevas tipologías escultóricas. El lenguaje escultórico del Imperio Medio recuperó el altísimo nivel artístico del imperio anterior. Aunque dentro de las directrices impuestas en el Imperio Antiguo, se multiplicó la variedad de las posturas y aparecieron tipologías nuevas. Por primera vez, las figuras femeninas adquirieron un papel protagonista y junto a las estatuas de cubo son las más importantes. La indumentaria. El reflejo de una moda a menudo se puede datar una escultura no solo por el lugar donde se ha hallado, por el personaje que representa, por el estilo o el material empleado, sino también por su indumentaria. Cada imperio tenía sus propias modas y el sello del Imperio Medio se observa en un cierto cambio en el vestuario de las figuras. El delantal de los hombres sobresale más y las faldas, realizadas con varios trozos de tejido, se alargan. Algunas suben hasta debajo del brazo y caen sobre los tobillos. La creciente importancia del culto a Osiris influyó en la estatuaria particular y las esculturas cada vez se asemejaron más a sus modelos. Las imágenes femeninas representaban con unos ceñidos vestidos que subrayan la autonomía
y les otorgan un aire sensual. Además, muchas damas llevan una peluca atórica con 2 rizos o volutas sobre sus pechos. Los nuevos tipos. Durante el Reino Medio aparecieron formas inéditas, pero siempre enmarcadas en los cánones fijados con anterioridad. Uno de los tipos que más importancia tuvo fue la representación de un personaje femenino aislado de su esposo. Nunca se había esculpido una figura femenina sin la compañía del hombre, salvo la excepción de las cabezas de repuesto. Durante el Imperio Nuevo, la escultura alcanzó un nivel muy alto de detalle y calidad. Esta época se caracteriza por un mayor dinamismo de las posturas, más movimiento y en algunos casos más expresividad. Las figuras eran más realistas y naturalistas, sobre todo cuando se trataba de faraones y figuras divinas. En esta época se desarrollaron estilos muy propios como el arte amarniano en tiempos del faraón Akenatón, que rompió con muchas reglas anteriores y mostró figuras con cuerpos más alargados, cabezas grandes, vientres prominentes y hasta escenas familiares o íntimas, algo muy raro en el arte egipcio hasta ese momento, cosa que fue nuevo. Ahora nos adentraremos en la fascinante arquitectura de las casas del Antiguo Egipto, desde las humildes casas de adobe de la clase baja hasta las lujosas mansiones en la élite adornadas con piedra, donde las estructuras revelaban ingeniosos diseños adaptados al clima de Egipto, que muestran practicidad, roles sociales y patrimonio cultural. Cuando hablamos de las casas del Antiguo Egipto, debemos resaltar que fueron diseños ingeniosos para resistir los desafíos del clima desértico, y a la vez que ofrecían comodidad y funcionalidad. Es aquí donde nos preguntamos por qué tantos monumentos antiguos aún perduran y la vivienda egipcia prácticamente ha desaparecido. La respuesta es piedra versus barro. Los monumentos fueron hechos de piedra para perdurar en la historia y las viviendas con un material más económico como el adobe. Materiales y técnicas constructivas. Los materiales predominantes. El adobe era un material predominante para la construcción de viviendas. Su fabricación se basaba en adquirir el barro de las fértiles llanuras aluviales del río Nilo, para posteriormente mezclarlo con paja o cascajo para mayor resistencia, y se pensaba en introducir dicha mezcla en moldes de madera para posteriormente dejarlo secar al sol. Este proceso creaba ladrillos duraderos y ligeros, adecuados para el clima cálido y árido de Egipto. Las viviendas comunes se basaban completamente de adobe, pero las residencias más adineradas solían incorporar piedra, como caliza o arenisca, para elementos estructurales claves como puertas, columnas o suelos. Esta combinación de material reflejaba practicidad como estatus social. La piedra era apreciada por su durabilidad y atractivo estético, y a menudo se adornaba con tallas y diseños de vivos colores. Por ejemplo, las casas de aristócratas de Amarna solían combinar suelos de piedra con paredes de adobe para equilibrar la practicidad y la grandeza. El laborioso proceso de extracción, transporte y tallado de la piedra lo convertía en un material accesible para los miembros más adinerados de la sociedad, lo que diferenciaba sus hogares de las viviendas más sencillas de las clases bajas, ya que los egipcios obtenían la piedra principalmente de canteras cercanas a los grandes centros urbanos y a lo largo del valle del Nilo. Sin embargo, en la localidad de Deir Medina no existían las condiciones necesarias para poder adquirir el adobe, por lo que las casas fueron construidas en piedra. La madera era un material valioso en el Antiguo Egipto, utilizado principalmente por la clase alta debido a su escasez y la necesidad de importarla de regiones como el Líbano y Siria. Los nobles y la familia real empleaban madera de calidad como cedro, ébano y acacia para la construcción de muebles, puertas ornamentales y elementos decorativos en sus viviendas. Técnicas constructivas. Elevación sobre plataformas. Las viviendas del Antiguo Egipto solían contar con cimientos elevados por varias razones prácticas y ambientales, como por ejemplo protección contra inundaciones. El río del Nilo tenía ciclos de crecida que podían afectar las zonas habitadas cercanas. Elevar los cimientos ayudaba a evitar que las viviendas se vieran afectadas por el agua y el barro. También ayudaba en la estabilidad estructural, protección contra humedad y plagas, y regulación térmica. Un cimiento elevado permitía mejor circulación del aire en la base de la vivienda, ayudando a mantener temperaturas más estables y evitando el sobrecalentamiento del suelo.
Hablando en términos generales, una vivienda egipcia tenía ciertas características, como contar con una planta rectangular, techo plano o azotea y patio central. Las casas egipcias tenían un diseño predominante rectangular por razones prácticas y culturales. Los egipcios valoraban la simetría y la geometría en su arquitectura, desde las viviendas hasta los templos. La forma rectangular reflejaba ese principio porque su forma rectangular permitía una construcción estable y eficiente, con muros rectos que distribuían mejor la carga y aseguraban la durabilidad de la vivienda. La forma rectangular favorecía una disposición clara de las habitaciones en torno al patio central, creando un flujo lógico dentro de la casa. También ayudaba a mantener la estabilidad estructural, distribuyendo el peso de techo y muros de manera eficiente. El patio central era una característica fundamental de la vivienda, y su diseño obedecía a razones prácticas como sociales. El clima egipcio es cálido y seco. El patio ayudaba a regular la temperatura dentro de la casa, permitía la circulación de aire fresco y evitaba la acumulación de calor. El patio era un área de actividad doméstica y comunitaria. Se usaba para cocinar, almacenar agua, realizar tareas agrícolas en pequeñas huertas e incluso para criar animales. También podía servir como un espacio de descanso y reunión familiar. Las casas egipcias estaban diseñadas para resguardar la vida familiar. En lugar de abrirse directamente a la calle, el patio central permitía que la vivienda estuviera conectada con el exterior sin perder la intimidad. El techo funcionaba como una extensión de la vivienda. Se usaba para dormir en las noches calurosas, almacenar materiales, secar alimentos e incluso para realizar tareas domésticas. El adobe, principal material de construcción, permitía levantar muros rectos y techos planos sin necesidad de estructuras inclinadas complejas. La vida cotidiana de los antiguos egipcios en sus hogares giraba en torno a las actividades familiares y comunitarias. El patio era el corazón del hogar, donde las mujeres preparaban la comida, tejían y cuidaban de los niños. Los hombres solían trabajar fuera del hogar, pero contribuían con tareas como el mantenimiento de las estructuras de adobe o elaboración de herramientas. Otro aspecto importante son que las pinturas en las paredes de las viviendas egipcias no eran solamente decorativas, tenían un profundo significado cultural, religioso y personal. A diferencia de los templos y tumbas, donde las escenas estaban cargadas de simbolismo funerario o ritual, en las casas las pinturas reflejaban aspectos de la vida cotidiana y creencias espirituales. Por ejemplo, las casas de la élite podían incluir escenas de banquetes, jardines y festividades mostrando riqueza y comodidad. Se representaban escenas de naturaleza, como papiros y aves, evocando la fertilidad del Nilo y la armonía con el entorno. Ahora hablaremos sobre el diseño arquitectónico de las viviendas, refiriéndonos a características generales de la misma. Una casa egipcia. Como podemos observar en la imagen, podemos observar una vista con corte transversal y una vista axonométrica. En la vista de corte transversal, la casa está dividida en secciones etiquetadas con las letras de la A a la E. Explicaré cada una de ellas. En la letra A podemos encontrar espacio cubierto con 3 puertas de acceso, posiblemente la entrada principal. B. Otro patio central descubierto con 2 áreas lateral abiertas, separadas por columnas. C. Patio central abierto, probablemente usado como comedor, como pasillos laterales cubiertos. D. Pasillo con 7 puertas, conectando las áreas privadas. E. Zona de dormitorios con camas y pequeños objetos decorativos. En la vista axonométrica podemos observar cada uno de estos detalles mencionados. Estas son una de las características que describe una vivienda egipcia. Es importante resaltar que en la construcción de las viviendas egipcias no se hacía distinción social y todas ellas eran construidas de adobe. Sin embargo, el número de habitaciones y la belleza de la decoración dependía directamente de la riqueza del dueño. Es así como las viviendas variaban según la clase social.
dividiéndolas jerárquicamente desde las casas humildes y sencillas hasta de los grandes, nobles y de la élite. Cuando nos referimos a las casas humildes y sencillas, debemos separarlas según el oficio de la persona. Por ejemplo, tenemos la casa de los campesinos. Voy a mencionar las características de esta vivienda. La vivienda del campesino contaba con un techo plano, hecho de ramas y barro, ideal para regular la temperatura y servir como espacio adicional. Era construida con ladrillos de barro secados al sol, es decir, el adobe. Tenía pocas aberturas, ventanas pequeñas o inexistentes para evitar el calor excesivo y mantener la privacidad. Cuando hablamos de su distribución interna, podemos mencionar que tiene zonas de descanso, tiene espacio reducido en esteras o camas de madera. También cuenta con un área de almacenamiento, lugar para guardar grano, herramientas y agua. También tiene un patio exterior, que es usado para cocinar, trabajar y criar animales en un entorno protegido. Se encontraba cerca de los campos de cultivo para facilitar el trabajo diario, y esta vivienda en algunos casos estaban agrupadas en pequeñas aldeas que compartían recursos como pozos de agua y áreas de reunión. La vivienda del artesano. En esta imagen podemos mostrar dos aspectos claves de la vida de los artesanos en el Antiguo Egipto. En la parte superior se presentan escenas numeradas con distintas ocupaciones artesanales, como ser la alfarería, que se muestra el trabajo en el entorno y el proceso de cocción en hornos, la carpintería, que se observan herramientas como sierras y limas, metalurgia, incluyendo la fabricación y decoración de vasijas de oro y plata, textiles, mujeres hilando lino y tejiendo en telares, vidrio y joyería. Se ilustra el soplado de vidrio y la fabricación de piezas ornamentales. En la casa de un artesano, en la parte inferior, se presenta la construcción de una vivienda típica de un artesano en Deir Medina. Se destaca, entre su distribución interna, que las habitaciones son comunicadas entre sí, incluyendo un dormitorio, cocina, despensa y santuario. Cuenta con un plano del asentamiento original. Muestra una calle central con casas a cada lado y una muralla alrededor. Su lugar de trabajo. Los artesanos trabajaban desde casa en periodos de 10 días antes de trasladarse a obras reales, con templos y pirámides. La casa del obrero. Estas viviendas se caracterizaban por albergar en la mayor de las ocasiones a más de una familia, o también varias generaciones vivían juntas, facilitando la enseñanza de oficios y la continuidad laboral dentro de una familia. En el diseño arquitectónico no variaba mucho en comparación con las viviendas de un artesano. Cumplía las mismas características de contar con un techo plano, patio central reducido. Sin embargo, contaba con habitaciones adicionales por la cantidad de personas que habitaban en la vivienda. Ahora hablaremos sobre la distribución típica de la vivienda de un obrero. Contaba con una entrada principal, sala de uso múltiple, que servía como zona de reunión y trabajo doméstico, además de ser utilizada para recibir visitas. Contaba con un dormitorio compartido, debido a las múltiples personas que habitaban en la vivienda. También tenía un patio central o trasero. Se usaba para actividades como la cocina, almacenamiento de agua y cuidado de animales. También tenía un área de almacenamiento, pequeños compartimientos o nichos en las paredes para guardar herramientas, alimentos y vasijas. Contaba con un pequeño santuario, que en algunas ocasiones contaban con figuras de dioses o ancestros reflejando sus creencias religiosas. Y finalizando tenían acceso al techo, es decir, desde la segunda planta contaban con una escalera que tenía un acceso directo al techo o azotea. Esto para realizar tareas domésticas o para dormir en las noches calurosas. Las casas de los guerreros en el Antiguo Egipto no eran tan lujosas como las de la élite, pero sí más estructuradas que las de los obreros y campesinos. Estos soldados que servían al faraón y protegían al reino vivían en barrios militares, dentro de ciudades fortificadas o cerca de los centros administrativos.
Las viviendas de los guerreros eran rectangulares y construidas con ladrillos de adobe, como la mayoría de las casas egipcias. Solían tener 2 o 3 habitaciones, incluyendo un espacio para dormir, una cocina y un área de almacenamiento para armas y equipo. Los techos eran planos y se usaban para dejar almacenar provisiones. Ciudades como Pi-Ramsés, donde se encontraban tropas, las casas de los soldados estaban organizadas en filas dentro de recintos amurallados. Algunas viviendas tenían patios interiores, lo que permitía mejor ventilación y espacio para entretenimientos básicos. Los guerreros de mayor rango podían tener casas más grandes con columnas de madera y decoraciones en las paredes. Las viviendas de las familias nobles en el Antiguo Egipto eran amplias, pero no tanto como la de los guerreros. La vivienda de la clase élite y de los nobles. Las viviendas de las familias nobles en el Antiguo Egipto eran amplias, bien estructuradas y diseñadas para reflejar la posición social de sus habitantes. A diferencia de las casas más modestas, estas residencias ofrecían lujo, privacidad y funcionalidad. Tenían como materiales de construcción el adobe y la piedra, contaban techo y vigas de madera. El techo era amplio y reforzado, con posibilidad de acceso para actividades domésticas. Contaban con mosaicos y pinturas murales, decoración artística con escenas religiosas, mitológicas o familiares. Dentro de su distribución interna, se caracterizaba por tener una entrada monumental, con puertas de madera trabajada, a veces con inscripciones o potenciación simbólica. Vestíbulo de recepción, que era el área para recibir visitantes con columnas de piedra o madera. Contaban con el patio central, la sala principal, que era el lugar donde se realizaban banquetes y reuniones con espacios orientales, sectores para adultos y escribientes, almacenes, espacios para guardar alimentos, espacios de valor, jardines, las cañas verdes con estanques y zonas para recreación y descanso. También contaban con un templo santuario dentro de la isla, lugar de culto privado con estatuillas de dioses y elementos rituales. Su ubicación y entorno era caracterizada porque estas residencias solían estar en ciudades administrativas o zonas cercanas a los templos y palacios. Se encontraban dentro de complejos protegidos con muros y tenían acceso a mercados, talleres y recursos de la élite. Las casas nobles reflejaban el poder y el refinamiento de sus propiedades, con una arquitectura diseñada para combinar belleza y comodidad. Urbanismo en el Antiguo Egipto. Su urbanismo se caracterizó por su planificación cuidadosa y su enfoque en lo que es la simetría y la monumentalidad. Las ciudades egipcias estaban diseñadas con un propósito específico y reflejaban lo que era el orden y la jerarquía de la sociedad. La planificación urbana se centraba en la funcionalidad y la organización de calles rectas y amplias que conectaban diferentes calles con edificaciones importantes. Los egipcios consideraban que la armonía con el entorno natural era esencial, por lo que las ciudades se construían de manera que se integren con el paisaje de su entorno. Además, las ubicaciones de las ciudades estaban estratégicamente pensadas para aprovechar sus recursos naturales, como era la cercanía del río Nilo, que facilitaba el transporte y la agricultura. Su urbanismo no solo se limitaba a lo que eran las ciudades principales, sino que también se extendía a las zonas rurales, donde se construían aldeas, granjas de forma organizada y eficiente, demostrando así una planificación integral a lo largo del territorio egipcio. Se organizaba en torno a los templos y palacios. Las ciudades eran pequeñas y se centraban en la ribera del río Nilo, siendo la agricultura su principal actividad económica, y con la llegada de los faraones se construyeron grandes templos y monumentos como son las pirámides. Uno de los poblados del Antiguo Egipto es Deir el-Medina, un valle entre la colina de Kirnet Muray y los montes de Bano. Este pueblo albergó mayormente a los obreros y artesanos dedicados a la excavación y el diseño de los monumentos, formando así un poblado de decenas de casas rodeados por una muralla, la cual sus paredes posteriores de la casa estaban apoyados en la muralla, como podemos ver en la imagen, y sus viviendas eran sencillas,
con 3 o 4 hileras, es decir, 3 o 4 casas detrás de la otra. Como podemos ver en la imagen, es un ejemplo de cómo eran las casas. Hay una habitación, una despensa o bodega, una terraza, una cocina y el techo, que era una estructura de tronco cubierta por hojas de palmera y adobe. Otro de los poblados es Tebas. Como podemos ver en la imagen, estaban situados sobre el margen del río Nilo, pero más al sur. Tebas contaba con una avenida principal al cauce del río Nilo y una plaza central de la cual salían otras calles y en torno de la cual se desarrollaba la vida del pueblo, en contraste con la de la nobleza y el clero circunscrita al palacio y al templo. Otro de los poblados es Akenatón o Telermana. Se llamaba Akenatón porque fue fundada por el faraón Akenatón en tierras desérticas. Se componía de la ciudad central, de la cual alzaban palacios y templos, pero a diferencia de Tebas había mucho más espacio para las casas, por lo que era común ver casas amplias con jardines. Otro de los poblados también es Caún, situado en Fayum, Egipto, de sur a norte por el río Nilo. Su trama urbana de Caún tiene de forma rectilínea. Su forma se debía a la gran capacidad de jerarquizar y ordenar los espacios, el orden y la perfecta sincronía con los puntos cardinales. También podemos ver en la imagen de Caún con diferencias, como por ejemplo el espacio rojo era el palacio del faraón, el azul la casa de los trabajadores, el amarillo residencia de funcionarios y el gris o negro zona de almacenaje. Bueno, yo les voy a hablar sobre las columnas egipcias. Las columnas egipcias fueron un elemento arquitectónico central inspirado en la naturaleza del Valle del Nilo y cargado de simbolismo religioso. Esta imagen de acá muestra columnas aflautadas del complejo de Djoser en Saqqara. Estas primeras columnas de piedra imitan haces de junco y según los expertos fueron las primeras columnas de piedra del mundo. Y a partir de ellas evolucionaron las formas más complejas de fustes y capiteles. Antes de empezar les quiero explicar las partes de una columna. Para empezar está la base. La base es la parte inferior de la columna sobre la que descansa el fuste y tiene la función de distribuir el peso del fuste y del techo sobre el suelo, y esta protege la columna de la humedad del terreno. Segundo, el fuste es el tallo o parte vertical que se alza entre la base y el capitel. Tiene de función soportar el peso de las columnas superiores. Estos pueden ser cilíndricos, estriados o segmentados, imitando haces de papiro o cañas atadas. Suelen tener bastante simbolismo, representando tallos de plantas sagradas o el eje de la creación que vincula el cielo y la tierra. Para terminar, el capitel es la parte superior de la columna que corona el fuste y conecta con el techo o arquitrabe. Este sirve de transición entre el fuste y los elementos que se apoyan en la columna y suele estar altamente decorado. Solía representar lo divino y lo natural. Ya, voy a pasar a los tipos de columnas. En la arquitectura egipcia se distinguen varios tipos de columnas, pero entre los más comunes destacan los papiriformes. Estos tienen capiteles imitando la planta del papiro, que a menudo cerrados en capullo o abiertos en forma de campana. Estos simbolizan la vegetación del delta y la regeneración. Lotiformes, capiteles en forma de capullo o flor de loto los representan. Estos están muy difundidos en el Imperio Antiguo y Medio, simbolizando la pureza y el renacimiento. Palmiformes, estos capiteles con hojas de palmera atadas a un poste aparecieron desde la dinastía 5. Las atóricas, estos tienen capiteles con forma de vaca representando a la diosa Hathor. Surgen en el Imperio Medio y son famosas las 24 columnas atóricas del templo Dendera. Las campaniformes,
formas invertidas de campanas, a menudo con decoración floral. Tienen ejemplos notables que aparecen en la sala de los anales de Tutmosis III, con motivos de papiro en el norte y loto en el sur. Después las compuestas, estos tienen capiteles híbridos con múltiples motivos vegetales. Proliferaron en el periodo griego-romano como evolución de los campaniformes. Y otros tipos de columnas pueden ser las columnas protodóricas, las tent pole y las osidirias. Columnas en las casas de la élite. En las viviendas de la élite, que estos eran o los nobles, los sacerdotes o los altos funcionarios, se usaban columnas auténticas con fines estructurales y ornamentales. Sus grandes salas y pórticos exigían soportes verticales, los cuales a menudo eran de madera noble o incluso de piedra en elementos clave. Las columnas favoritas de la élite eran las lotiformes, papiriformes y las palmiformes. Y las columnas en las casas comunes, la mayoría no tenía columnas, sino que usaban vigas o postes sencillos de madera. Materiales y técnicas constructivas de las columnas. Las columnas egipcias se realizaban casi siempre en piedra, principalmente en caliza, arenisca y granito, seleccionadas según la cercanía de las canteras. Al inicio del Imperio Antiguo, las columnas podían ser de madera, pero con el tiempo se tradujeron a piedra. Los artesanos usaban cinceles de cobre, bronce, sierras de cobre, cuñas de madera y martillos de piedra para tallar los fustes y capiteles. A menudo las columnas se construían apilando tambores cilíndricos y después de tallarlos y pulirlos se ensamblaban verticalmente, ajustándolos por fricción o con mortero. Y finalmente se grababan relieves e inscripciones con detalles rituales y policromia según la piedra pulida. Arte del Tel Amarna. Estilo armaniense. El arte del periodo armaniense se libera de cánones y tradiciones. Se crea un estilo original, un poco grotesco, que ellos lo calificaban como realista. Sus mejores creaciones son pinturas bajo relieve en los que destacaban las decoraciones con relieves pintados. Los suelos y paredes eran recubiertos de estuco, recibieron pinturas al fresco de tonos azules y rojos que eran de los colores más característicos. Los relieves. El faraón y el dios se representaban a un mismo nivel y la divinidad solar dominó las escenas de su posición en el cielo. Como podemos ver en la imagen, está el relieve que muestra a Akenatón como esfinge haciendo una ofrenda a Atón, al dios solar. Pinturas. Las pinturas eran vivas y coloridas, escenas tomadas de la naturaleza, aunque también existen diferentes escenas regias. En la imagen podemos ver a las princesas del periodo de Tel Amarna, que tenían cuellos estilizados y cráneos alargados. Sus principales características. Las pinturas en Amarna eran coloridas y representaban escenas de la vida cotidiana, tanto escenas reales como escenas mitológicas. Técnicas. Los artistas de Amarna usaban técnicas similares al fresco o la témpera, mezclando pigmentos naturales con barro y agua, para aplicarlos sobre muros revestidos con yeso. Pigmentos. Se utilizaban pigmentos naturales de origen mineral como el ocre para tonos rojos y amarillos, la malaquita para el verde y el lapislázuli para el azul. Paleta de colores. Cada uno de los colores representa un significado o está asociado a una deidad. El verde se traduce como florecer o estar saludable y representaba una nueva vida. El rojo se consideraba un color poderoso y a menudo enojado debido a que parecía como sangre. También lo relacionaban con el dios Isis. El azul era sinónimo de los cielos y el negro simbolizaba la muerte y el más allá. Pero al lado de los colores había un marrón medio rojizo y un peligroso naranja que contenía en su composición acérnico. El oro en el Tel Amarna. Los amarnienses los asociaban con el sol y la divinidad. El oro era símbolo central en la religión egipcia.
particularmente durante la época de Akenatón, cuando se le rinde culto al dios solar Atón. Representación de la eternidad. El oro se utilizaba en objetos funerarios como el sarcófago de Tutankamón para simbolizar la vida eterna. Simbolismo de la luz y la vida. El color dorado del oro se asociaba con la luz del sol, fuente de vida y renovación. Y el oro tenía un valor o prestigio, ya que el oro era un metal precioso que se utilizaba para adornar templos, palacios y objetos de lujo, reflejando el poder y la riqueza del faraón. Como podemos ver en la imagen, podemos observar la escena íntima entre Tutankamón y Ankesenamón, ya que muestra la supervivencia de algunos rasgos del estilo de Amarna. Cambios estilísticos en la escultura del periodo del Amarna. La escultura en Amarna. Durante el tiempo de Akenatón, los artistas dejaron de seguir las reglas estrictas de hacer todo perfecto y empezaron a mostrar las figuras de manera más natural y realista. Faraones y dioses. Faraones y dioses. Antes los faraones se representaban siempre fuertes y jóvenes, pero en Amarna, Akenatón se muestra con un cuerpo delgado, barriga redondeada, labios gruesos y rostro alargado. Era un cambio enorme. Familia real. Las esculturas y relieves muestran a Akenatón, su esposa Nefertiti y sus hijas en escenas de amor y ternura, abrazándose, jugando o compartiendo momentos familiares. Antes era muy raro mostrar emociones tan íntimas en el arte oficial. Materiales. Usaban piedra caliza, estuco y madera para esculpir. También hacían bustos, esculturas solo de la cabeza y parte del pecho. Busto de Nefertiti. Busto de Nefertiti es uno de los ejemplos más famosos de esta época y es considerado una de las esculturas más bellas del mundo. Muestra a Nefertiti con un cuello largo, rostro sereno y un tocado elegante. Gracias.